Vamos entonces a nuestro encuentro semanal de pastores, el plan Crecer en Misión, en el módulo 5. Empezamos hoy el módulo 5 de discipulado. Es el segundo módulo que estamos viendo de discipulado. Ya vimos 4 semanas sobre este tema y vamos a ver este mes también este proceso de discipulado. Estamos en la semana 1 del módulo 5 y en esta presentación queremos pensar cómo modelar discípulos como Pablo lo hizo. Cómo modelar discípulos como Pablo lo hizo. Queremos a través de este tema mirar actitudes, principios, convicciones del apóstol Pablo en cómo él iba formando sus primeros discípulos y a través de esto plantar sus iglesias y extender el reino. Evidentemente los resultados del apóstol Pablo nos interesan a todos, nos sorprende a todos todo lo que el apóstol Pablo hizo con su ministerio y evidentemente muchas veces al mirar nuestros ministerios nosotros nos gustaría ver algo parecido y a veces no lo vemos y nos preguntamos por qué no lo vemos. Bueno, en este tema vamos a tratar de ir viendo cómo nosotros hacemos las cosas. Por supuesto que estamos pensando en el promedio de normalidad que las iglesias utilizan para trabajar, lo que hacen la mayoría, hay excepciones, y lo queremos comparar con lo que el apóstol Pablo iba haciendo y que descubrimos en la palabra de Dios. Y seguramente al mirar las diferencias y al mirar la forma, la práctica, algunas convicciones y principios de cómo Pablo lo hacía, el Espíritu Santo seguramente podrá ir indicándonos qué cambios, qué mejoras podemos hacer, qué cosas podemos dejar y qué cosas podemos incorporar en nuestra manera de modelar los nuevos discípulos para que tal vez también Dios pueda acercarnos a nosotros a los resultados que tenía eh, el ministerio del apóstol Pablo, ¿sí? Vamos a comenzar leyendo un pasaje de la palabra de Dios que es un fundamento que va a recorrer todo lo que vamos a hablar en este tema. Se encuentra en Hechos 20:32 y dice, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Aquí el apóstol Pablo se está despidiendo de un grupo de discípulos que él ha formado, se está despidiendo de los líderes de esa iglesia, se está despidiendo de la iglesia y él utiliza las palabras, los encomiendo a Dios y a su palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Recuerde este pasaje porque en medio de todo el tema que vamos a recorrer, vamos a ver cómo esto no son solo palabras, sino que son convicciones que el apóstol Pablo tenía en cuanto a sus discípulos y aquellas personas que él formaba como iglesias. Vamos a empezar a recorrer juntos 2 columnas en este tema, haciendo un ping-pong entre nosotros y Pablo, mirando un poco cómo nosotros hacemos las cosas y cómo Pablo las hacía. Esta comparativa nos va a permitir ir descubriendo verdades del ministerio de Pablo y también nos va a permitir analizar cómo hacemos algunas de las cosas nosotros en el ministerio, pero lo principal que vamos a poder ver en este recorrido que vamos a hacer, ¿sí?, es también descubrir cómo las actitudes del apóstol Pablo y los principios que él aplica, evidentemente muchas veces están alejados de los principios y las prácticas que nosotros llevamos adelante en el ministerio. Por eso siempre hablamos de volver a los ejemplos bíblicos de Jesús, de Pablo, y queremos en este recorrido que Dios nos ayude
a ir detectando qué cosas podemos implementar en nuestro ministerio en esta formación de nuevos cristianos. Algunos de los temas los voy a pasar rápidamente porque ya los hemos visto más extensamente en otros temas, y en otros me voy a detener un poco más porque son temas que queremos ampliar, explicar, y que también en algunos de ellos son nuevos dentro de estos temas que estamos compartiendo. Arrancamos por la idea ya que hemos compartido, donde nosotros en el ministerio nos centramos en un edificio, en programas y en la actitud de esperar que la gente venga a ese edificio y a esos programas que nosotros desarrollamos, y miramos el accionar de Pablo totalmente diferente. Pablo nunca tuvo un edificio, un templo donde traer las personas, tampoco tenemos referencia de programas desarrollados de manera unidireccional hacia sus iglesias, y tampoco una actitud de esperar que la gente venga, sino que él se movía hacia los lugares donde la gente estaba, se movía hacia las casas donde vivían sus discípulos, y de esa manera entonces él iba a través de las relaciones, no tal vez de programas o cursos, sino de lo relacional. Él iba contactando gente, ganándola para Cristo, enseñándola y yendo a sus casas, plantando iglesias en esos lugares que después se iban multiplicando en otras iglesias casa. Otro elemento que encontramos es la predicación directa de Cristo en el ministerio de Pablo, una predicación central en la persona de Cristo y la obra de Cristo y el señorío de Cristo. No está mal que nosotros prediquemos de temas seculares y de temas indirectos de la palabra de Dios, pero nos llama la atención que la predicación de Pablo tenía una centralidad muy importante en la obra de Cristo y en lo que Cristo, como cabeza de la iglesia, podía desarrollar para todas las iglesias que él iba plantando. Otro elemento que encontramos es en nuestra normalidad tener un bautismo complicado, a diferencia de un bautismo simplificado en el ministerio de Pablo. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero nosotros muchas veces ponemos lecciones, cursos, tiempo, a veces hasta complejidad en los temas, y de hecho tenemos alguna vara para hacer un examen a la persona que se va a bautizar, y esto evidentemente puede tener alguna base bíblica en algún lado, pero contrasta mucho con la forma con que el apóstol Pablo llevaba adelante la parte del bautismo, ¿sí? También encontramos en Pablo enseñanzas básicas y simples, adaptadas a la realidad de su gente, cuando nosotros muchas veces profundizamos y avanzamos en enseñanzas cada vez más complicadas, cada vez más extensas en la forma en que las presentamos, y también cada vez más conceptuales, hablando mucho de conceptos teológicos y doctrinales que muchas veces la gente no comprende y que no llega a poder aplicar a sus vidas. Aquí encontramos al apóstol Pablo, como hacía el Señor Jesús, utilizando figuras, imágenes, hablar de un soldado, hablar de un esclavo, todas elementos que la gente a la que él estaba tratando de ganar para Cristo entendían realmente, y esto ayudaba mucho a que la enseñanza avance de una manera mucho más rápida en la comprensión de sus discípulos. Otro elemento importante es el espacio que el apóstol Pablo le da en las iglesias casa, en los oikos, en las familias, a la gente para desarrollar su fe personal y comunitaria, ¿sí? Si nosotros miramos un poco lo que nosotros hacemos, nos damos cuenta de que a menos que tengamos grupos pequeños en este formato en que lo presenta el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, de una dinámica de unos a otros, no tienen nuestros miembros un espacio para desarrollar su fe personal y comunitaria. Y las iglesias casa le proveían a Pablo ese espacio donde la gente podía desarrollar su fe personal y edificarse junto con otros que estaban con ellos en las reuniones, unos a otros, ayudándose, enseñándose todos, aprendiendo todos, exhortándose todos, como dice el apóstol Pablo. Esos espacios estaban creados en el ministerio de Pablo y le permitían entonces
a los nuevos cristianos encontrar, ¿sí? Rápidamente a un espacio donde ellos podían desarrollar su fe y también desarrollar una fe comunitaria, o sea, una fe dentro de un grupo de personas donde nos podíamos mirar cara a cara, donde podíamos charlar, donde podíamos dialogar, ¿sí? Cuando nosotros le damos este espacio a los miembros, evidentemente estamos proveyendo de dos espacios muy importantes para el desarrollo de la fe personal y la fe grupal o comunitaria de nuestra gente. Otro elemento que encontramos es que para el apóstol Pablo el Espíritu Santo es el que está en el control de los primeros cristianos e incluso de los líderes. El apóstol Pablo direcciona rápidamente a los primeros cristianos y a los líderes a una dependencia de Dios, de su palabra y de la obra del Espíritu en la vida de ellos. Como leímos recién, ¿sí? Pablo los encomendaba a la obra de Dios en sus vidas a través de todas las personas de la Trinidad y también de la palabra, ¿sí? Por eso dice que los encomiendo a Dios, pero también encontramos que el apóstol Pablo cree que el Espíritu Santo es que reparte los dones a cada uno en particular, encontramos que la palabra tiene poder para edificarlos, entonces encontramos a un apóstol Pablo colocando a toda la iglesia, a todos los nuevos cristianos y discípulos que él va formando, en una dependencia directa del Señor, de Dios, de la palabra, de su Espíritu Santo y también de Jesús como cabeza de la iglesia. Bueno, en nuestra realidad nosotros encontramos que poco se puede hacer sin la guía, aprobación, autoridad o permiso, ¿sí?, de un líder, un pastor o un misionero. Entonces, en esta forma nosotros encontramos que en nuestra manera de hacer las cosas, los cristianos, en primer lugar, tienen una conexión muy directa con los líderes de la iglesia y estos son los que van a guiar, aprobar, permitir, ¿sí? Y van a tener una figura fuerte de autoridad para el nuevo cristiano que aparece en la iglesia. En el formato del apóstol Pablo esto es diferente, ¿sí? El apóstol Pablo no se coloca él como el que gobierna o es autoridad para mandar, permitir o aprobar cosas que los cristianos hacen, sino que él delega esa función y direcciona a los nuevos discípulos a mirar al Espíritu Santo, a mirar a la palabra y a mirar a Jesús, que es la cabeza de la iglesia. También encontramos en nuestro formato de ministerio poco espacio para la acción libre y espontánea de un nuevo cristiano, ¿sí? Y esto lo encontramos en una diferencia muy importante con el apóstol Pablo. El espacio para desarrollar la fe en forma libre y espontánea es algo que Pablo valora y permite entre su gente. De hecho, cuando vemos sus cartas, lo vemos a Pablo alentando a cada cristiano y decirle, vos tenés salmo, vos tenés doctrina, vos tenés revelación, vení, traelo y edificá a la iglesia de Cristo. Todos estaban liberados para ministrar según la guía del Espíritu Santo en cada uno de ellos, y Pablo no parece tener temor acerca de esta actividad libre y espontánea de los nuevos cristianos. Vamos a avanzar después más acerca de este tema, ¿sí? Los cristianos en nuestra modalidad, nuestros primeros discípulos o aquellos que estamos ganando para Cristo, ¿sí?, los encontramos en una actitud de esperar al líder, al pastor, para moverse, ¿sí? De hecho, mientras más hace el pastor y más activo es, más incapaz o más en actitud de espera se vuelve el cristiano para realizar cualquier acción independiente. En el formato del apóstol Pablo esto es diferente. El cristiano es liberado para moverse y equivocarse y crecer a través de la experiencia. Pablo no ve esto como un peligro y no le genera temor, sino que él, al contrario, anima a que los cristianos actúen, a que tengan acciones independientes, a que participen, a que se muevan, a que se equivoquen incluso y a que crezcan a través de estas experiencias en el ministerio. Nosotros cometemos un error fatal en la forma de trabajar,
que tiene que ver con enseñar a los nuevos cristianos o discípulos a descansar, buscar la guía y la aprobación para la mayoría de lo que hacen en los líderes, ¿sí? En este punto el apóstol Pablo tiene una mirada diferente. El apóstol Pablo no se pone en un lugar donde donde ellos deben venir a buscar la guía, donde ellos tienen que venir a descansar y recibir, y a donde él tiene que aprobar o permitir, sino que enseña a sus discípulos a descansar, a buscar la guía y la aprobación en el Espíritu Santo y en Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Ellos son los puntos referenciales, no él como líder, el apóstol Pablo como líder. Y después vamos a entender un poco más por qué esta actitud de Pablo. Él tiene sus razones para hacer funcionar su ministerio de esta manera. Los discípulos mismos buscan el trabajo en sus líderes, colocan a los líderes en el lugar que ocupa Cristo, que es quien da las órdenes, qué hacemos y qué no hacemos. Y prácticamente empiezan a depender de nosotros para lo que van a hacer ministerialmente. Aquí el apóstol Pablo también tiene una actitud diferente. Él busca que sus discípulos busquen el trabajo, las órdenes en el Espíritu Santo y en Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Y son liberados por Pablo para depender y obedecerle a él. O sea, el apóstol Pablo, en vez de tomar un lugar de autoridad, un lugar de gobierno sobre las nuevas personas y discípulos, él los direcciona a Cristo. Viene el nuevo discípulo y le dice, Pablo, ¿qué tengo que hacer en esto? Preguntale a Cristo, preguntale al Espíritu Santo. ¿Y en qué puedo trabajar yo en la iglesia? Preguntale a Cristo, preguntale al Espíritu Santo. Pero a mí me gustaría acompañarte en alguna tarea, preguntale a Cristo, preguntale al Espíritu Santo. O sea, direccionar continuamente a la gente a una dependencia y a una búsqueda de la guía de Dios en sus vidas. Esto prácticamente hace que Pablo dé un paso atrás, que Pablo diga, no cuenten conmigo para esto lo tienen que buscar en Dios. Y esto evidentemente va a marcar una diferencia en lo que va a suceder en los discípulos y en los grupos que Pablo empieza a formar. Fíjense, nosotros reunimos cristianos con frecuencia en grandes cantidades porque creemos que cuanto más somos mejor y mejor va el ministerio, pero no los entrenamos para que ellos mantengan su propia vida espiritual. Y esto lo vemos porque claramente si esto estaría sucediendo y cada cristiano tiene su propia vida espiritual viviendo de forma activa, todos los domingos nosotros tendríamos 30, 40, 50 personas que nos vienen a decir, mire, le prediqué el evangelio a esta persona, fui a discipular a la otra, me fui a la otra iglesia a abrir una nueva iglesia, al otro barrio a abrir una nueva iglesia, y todo esto nosotros no lo vemos en nuestras congregaciones. Por lo tanto, quiere decir que nosotros estamos contentos con reunir esas cantidades de personas, pero no nos damos cuenta de que estamos generando un espacio y un contexto que no va a desprender a esos nuevos cristianos al ministerio. Pablo, ¿qué hacía? Reunía cristianos con frecuencia en pequeñas cantidades, donde ellos tenían que participar del ministerio de manera personal y participativa, los entrenaba por medio de su ejemplo personal y de su equipo que estaba con él, y luego los liberaba para la vida ministerial. O sea, esperaba que ellos lleven adelante las reuniones, que ellos lleven adelante el evangelismo, que ellos lleven adelante la enseñanza, y confiaba en que ellos lo podían hacer. Entonces aquí vemos realmente una actitud diferente en Pablo en cuanto a cómo él esperaba que el ministerio se desarrolle. Otro elemento importante que encontramos es que nuestros cristianos con frecuencia muestran grandes virtudes o grandes conocimientos, pero que permanecen un montón de tiempo dependiendo de nosotros como sus líderes, ¿sí? Y aquí encontramos otra diferencia muy importante. Pablo dejaba a los cristianos como responsables de sus vidas y de sus iglesias en 5 o 6 meses y dependientes de Dios, de la palabra y de la obra del Espíritu Santo. Los grandes estudiosos de la vida del apóstol Pablo, como ha sido el profesor Ramsay o Roland Allen, ¿sí?, nos hablan de que en la mayoría de los lugares donde Pablo plantó,
él estuvo entre 5 y 6 meses. En algunos otros lugares estuvo un poco más de tiempo, como en Corinto más de un año, pero en la mayoría de los lugares él desarrollaba un trabajo de 5 o 6 meses. Y uno se pregunta, ¿cómo nosotros estamos un montón de años con la gente dependiendo de nosotros, esperando que les sigamos predicando, les sigamos enseñando? Y el apóstol Pablo los liberaba rápidamente o los dejaba a ellos seguir adelante con la vida de la iglesia, creyendo que ellos de esa manera iban a crecer más que si él se quedaba. Evidentemente esto era una estrategia de Pablo para que sus grupos crezcan más rápidamente. Y la creencia que tiene Pablo, la convicción, es que ellos van a crecer más si él los enfoca en depender de Dios, de la palabra y de la obra del Espíritu Santo, que de él mismo, ¿sí? Porque si no, él se podría haber quedado 3 años o 4 años en un lugar. Sin embargo, su estrategia era colocar al grupo, a los nuevos discípulos, a los nuevos cristianos, en una dependencia total de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo y de Jesús como cabeza de la iglesia. Otro elemento importante es que nosotros ponemos obstáculos entre la predicación y la apertura o el establecimiento de una iglesia en una casa, por ejemplo. Y Pablo no puso una organización intermedia entre la predicación y el establecimiento de una iglesia en una casa organizada, ¿sí? Si hoy en día uno de nuestros miembros nos dice, mire pastor, nosotros 3 nos vamos a ir a plantar una iglesia acá en el barrio de al lado, ¿sí? Él nos diría, sí, ustedes vayan y prediquen, hagan todo lo que quieran, dice, pero una iglesia no es, ¿sí? Cuando haya una iglesia ahí, que haya una cantidad de gente, que tengan un local, que tengan un culto, bueno, ahí vemos cómo lo organizamos. Siempre hay una distancia entre la predicación y la apertura de una iglesia. Bueno, Pablo no puso algo en el medio entre su predicación y la apertura de una iglesia. Su predicación venía conectada con que ganaba gente para Cristo y automáticamente esa gente empezaba a ser enseñada en sus casas y a esos grupos Pablo los empieza a llamar iglesias, los reconoce como iglesias, como cuerpo de Cristo, como gente que tiene una cabeza que es Jesús, donde el Espíritu Santo trabaja activamente y libremente y donde ellos están empezando a desarrollar la extensión de la iglesia en ese nuevo lugar. Y también encontramos una actitud muy diferente en todo lo que hace a la ayuda, ¿sí? Nosotros generalmente pedimos ayuda para abrir una iglesia, pedimos personas para ir a empezar una obra, pedimos a veces dinero para que nos ayuden también para empezar. No está mal esto, no es un pecado, ¿sí? Pero encontramos una actitud en Pablo muy diferente. Pablo no pidió ayuda a la iglesia de Antioquía para la iglesia de Galacia. Pablo no pidió líderes de Antioquía que vengan a enseñar o a celebrar la cena o el bautismo o enseñar porque los cristianos eran muy nuevos para poder enseñar a otros. O sea, en ningún momento generó en sus cristianos dependencia de los demás. No porque creía que no necesitaba, ¿sí? Las iglesias de Pablo tenían comunión y de hecho muchas veces mandaron ayuda fraternal a otras iglesias, pero para lo que era crecer como iglesia, Pablo entendía que ellos, los nuevos cristianos y los nuevos líderes, eran los que tenían que asumir la responsabilidad del trabajo de enseñanza, de la cena, del bautismo, todos los elementos que hacían a la vida de la iglesia local. Otros elementos que encontramos en el apóstol Pablo, diferentes tal vez a lo que nosotros hacemos, tiene que ver con los años de ministerio, ¿sí? Los años de ministerio. Nosotros estamos mucho tiempo, a veces 5, 10, 40, 50 años en un lugar. Encontramos a Pablo tomando una actitud diferente, ¿sí? Nosotros muchas veces nos eternizamos en el liderazgo de una iglesia y nos mantenemos ahí durante mucho tiempo creyendo que esto es beneficioso para la congregación. No liberamos a los discípulos para la expansión del reino. No les permitimos a ellos la libertad de salir, plantar iglesias, predicar, hacer discípulos sin nuestro control. Muchas veces no dejamos que los discípulos se independicen de nuestra autoridad. Y esto ha traído como resultado que la mayoría de nuestras iglesias no crece, ¿sí? Los primeros cristianos o las congregaciones no están con la libertad de extenderse y si tiene esa libertad está encuadrada en una estructura que no los ayuda
a desarrollar esas actividades. Fíjense la diferencia en el apóstol Pablo. Él elige trabajar corto, simple y rápido. Él predica en Listra 6 meses en su primer viaje misionero. Y en esos 6 meses ordena ancianos. Y después los deja durante 18 meses solos. En la iglesia de Galacia, esta fue fundada en su primera visita. Pablo en Tesalónica no estuvo más de 5 meses. Los historiadores como Ramsay o Allen nos dicen que él visitó este lugar después de 5 años. Y sin embargo, cuando escribe la carta, él no escribe a un grupo de amigos, un grupo de discípulos, él escribe a la iglesia en Tesalónica. Y habló de ella al mismo nivel que la iglesia de Judea, ¿sí? Para él, esas comunidades que él estaba plantando en tan poco tiempo eran la iglesia de Cristo, comandada por la cabeza que es Jesús y dirigida e impulsada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos por qué él tan rápido y por qué nosotros tan lento y a veces también estando tanto tiempo sin tener resultado. Otro ejemplo que tenemos es Pablo en Corinto, donde él pasó 1 año y medio, ¿sí? Y después se fue y no regresó por 3 o 4 años a ese lugar. Y ahí tenemos otro ejemplo donde él escribe a la iglesia de Corinto y le está escribiendo a una iglesia que ya está equipada, establecida, funcionando. Entonces vemos una diferencia grande en que Pablo planta la iglesia, forma nuevos discípulos, los libera y los independiza rápidamente. O sea, él sale del lugar de gobierno de esas iglesias, nunca lo tomó, nunca se puso como líder, nunca dijo yo soy el pastor, siempre se mantuvo desde un lugar donde direccionó a la gente a depender de Dios. Lo direccionó a como lo leímos en el pasaje, los encomendó a Dios, no a su gobierno, no a lo que él quería, sino a lo que Dios quería, a su palabra. Y esa palabra era poderosa para edificarlos, y él creía plenamente en esto. Otros elementos importantes son mirar la dinámica, la simplicidad y la brevedad con que Pablo desarrollaba el ministerio. ¿Qué haríamos nosotros en 6 meses con nuestros primeros cristianos? ¿Sí? Bueno, algunas iglesias están 6 meses para darle un curso de discipulado para el bautismo a una persona, algunas lo tienen de más de 1 año, y está ahí la persona esperando y vamos a ver si realmente la aprobamos y le damos entrada a la iglesia, tendremos un examen para evaluar o si sabe lo necesario, o si maduró lo necesario, o si el testimonio es necesario, si alcanzó la medida que nosotros le queremos poner a esa persona para que realmente le demos nosotros la entrada a la iglesia. Fíjense lo que hizo Pablo en 6 meses. En 6 meses. Él ganó una persona para Cristo, la entrenó y liberó a esos discípulos para hacer la iglesia. En 6 meses. Los ganó, los entrenó y los liberó. O sea, los encomendó a ellos. ¿Sí? No dijo, bueno, yo voy a mandar. No, ustedes mandan. Ustedes son los que tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo para llevar adelante esta iglesia. Nos preguntamos nosotros, ¿cómo podía preparar hombres para dar la Santa Cena en 6 meses? O prepararlos para el bautismo, para que ellos bauticen. ¿Qué le pudo haber enseñado en 5 o 6 meses? ¿Cómo es que él ordenó hombres como ancianos en 6 meses? ¿Sí? Sería una locura para nosotros ordenar a alguien como líder en la iglesia con 6 meses. ¿Sí? Hay un sentido de sorpresa en nosotros cuando vemos lo lejos que estamos nosotros de la forma en que el apóstol Pablo ponía en práctica su ministerio. Y la clave de todo esto tiene que ver con que Pablo simplemente enseñaba lo básico, lo simple, y el resto él confiaba en que Dios lo iba a desarrollar en esos primeros cristianos, discípulos o iglesia. ¿Sí? Pablo entendía que ser simple y breve con sus discípulos era mejor que ser extenso y que llenarlos de enseñanzas, porque la clave no era tener las enseñanzas,
La clave era que ellos dependan de la guía de la cabeza y del Espíritu Santo y de la palabra para aprender todo el resto de cosas que tenían que aprender a futuro. Entonces, aquí vemos una diferencia total entre lo que Pablo hacía y el lugar que Pablo ocupaba en el ministerio para que sus discípulos avancen más rápidamente en una dependencia de Dios y en una extensión del reino que era dirigida no por Pablo. No encontramos a Pablo en las cartas diciéndole a sus iglesias, tienen que predicar, tienen que mandar misioneros, tienen que ir hasta lo último de la tierra. No lo encontramos, ¿sí? Sin embargo, lo hicieron. Entonces, aquí hay como un tremendo secreto del ministerio del apóstol Pablo. Él formaba de tal manera que sus discípulos se veían desafiados por el modelo de Pablo a ellos salir y hacer lo mismo. Vamos a profundizar esta idea ahora en unos minutitos en otro espacio que lo vamos a ver. Otra de las cosas que vemos grandes diferencias es en la complejidad y la extensión de las enseñanzas que nosotros le damos a nuestros discípulos frente a la simplicidad y la brevedad de las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo no estuvo mucho tiempo porque él no veía la necesidad de enseñar un montón de cosas. Nosotros no aprobaríamos a una persona tal vez en la iglesia o para bautizarse, y mucho menos para que sea anciano, si no aprendió toda la lista de doctrinas que tendría que saber. Sin embargo, Pablo no tuvo el tiempo para enseñarle todo eso a esos primeros cristianos. ¿En qué estaba confiando él? En darle las ideas principales de una manera simple y que ellos aprendan el principio de que después de eso, Dios, a quien Pablo los encomendaba, la palabra que los podía edificar, era poderosa para edificarlos, dice Hechos, ¿sí? La guía del Espíritu Santo y la guía de la cabeza que es Cristo eran los que los iban a llevar a ellos a funcionar de manera correcta. Otro aspecto importante es que el apóstol Pablo coloca inmediatamente, en vez de la instrucción unidireccional que nosotros desarrollamos hacia nuestros discípulos, la instrucción mutua, ¿sí? Y esto evidentemente son dos campos totalmente diferentes de crecimiento. Uno crece mucho más cuando participa, cuando se equivoca, cuando dice lo que piensa y el otro me corrige, que cuando simplemente escuchamos a alguien hablar desde un púlpito que nos está diciendo cosas que no podemos refutar, que a veces no podemos entender, que no podemos preguntar de dónde sale esa enseñanza en la palabra de Dios. Entonces, el modelo de Pablo es, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando ustedes se juntan, cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo, cada uno tiene algo para dar. Hagan todo para edificarse. Uno traiga doctrina, el otro traiga lengua, el otro revelación. Si se equivoca, lo vamos a corregir entre todos, ¿sí? Y ahí todos van a ir creciendo de manera continua. De esta manera, dice Pablo, todos los que profeticen tienen su turno para hablar, uno después de otros, para que todos aprendan y todos sean alentados. Esta instrucción mutua de un cristiano nuevo en la iglesia de Pablo es algo que pocos cristianos experimentan en la iglesia del día de hoy y evidentemente marca una diferencia en el crecimiento de esos primeros discípulos del apóstol Pablo. Otro elemento importante, clave en el ministerio de Pablo, tiene que ver con dónde tenía puesta la fe para el desarrollo de su iglesia. Nuestra confianza en nuestro control humano significa confianza en nosotros mismos. Cuando nosotros como líderes, ya seamos pastores, obreros o misioneros, tomamos la decisión de controlar lo que pasa en la iglesia, decidir lo que pasa en la iglesia, no nos damos cuenta de que estamos basando ese control en la confianza en nosotros. Si yo controlo es porque tengo confianza en mí. Si confío en Dios, entonces el que controla, guía, da órdenes, coordina, es Dios, es el Espíritu Santo. Pablo tenía fe en Cristo como cabeza de la iglesia, por eso él dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. De él sale la guía, de él salen las órdenes, de él sale la coordinación de los miembros,
el Espíritu Santo habitando en cada cristiano y en cada comunidad desde el primer día que aceptan a Cristo, esa es la fe que tiene Pablo. Que Dios, por eso en Hechos él dice, encomiendo a ustedes, cristianos, líderes, iglesia, los encomiendo a Dios. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en Él. No está puesto en mi manejo, no está puesto en que yo doy las órdenes. No soy yo como pastor o como obrero el que guía, el que coordina. Quiero que cada uno de ustedes busque su guía, sus órdenes y su coordinación en Dios mismo. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, dice Jesús. ¿Qué quiere decir? Que si yo le quito el Espíritu Santo como guía, como el que da las órdenes, como el que coordina a un nuevo cristiano, y le digo, no, mirá a tu líder para hacer las cosas, evidentemente lo estoy poniendo en un terreno donde su crecimiento no va a ser el que Dios espera. Nosotros necesitamos hablar y desafiar continuamente a los cristianos de la iglesia a que hagan algo, ¿sí?, que su espíritu interior no les está indicando que hagan. ¿Sí? Cuando cada domingo nosotros necesitamos decirle a la gente, anda a predicar, anda a ser discípulos, anda a amar al prójimo. ¿Por qué le decimos que lo hagan? Porque no lo están haciendo. ¿Y por qué no lo están haciendo? Evidentemente porque no están siguiendo la guía del Espíritu Santo para hacer esas cosas. Quiere decir que el impulso que viene del Espíritu Santo para un nuevo cristiano está como refrenado por algo o por alguien. Y Pablo entendía que si él hacía esto, iba a frenar el avance de lo que Dios quería hacer a través de sus discípulos. Por eso no hay palabras del apóstol Pablo a sus iglesias para hacer obra misionera. ¿Por qué? Porque no hacía falta. El ejemplo de Pablo había sido tan claro hacia ellos, ¿sí? Y como Pablo respetaba que esos discípulos no lo obedecían a él, sino que obedecían al Espíritu Santo, que miraban a Jesús, que era la cabeza para recibir las órdenes, y cuál es el espíritu de Jesús y cuál es el sentir del Espíritu Santo. Jesús vino a morir por las almas. El Espíritu Santo impulsó a su iglesia hasta lo último de la tierra, dice Hechos 1:8. Entonces Jesús, el Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo nos impulsan, nos llevan a un espíritu misionero. Cada cristiano tiene un espíritu misionero, un deseo de decir eso a otras personas. Por eso el gadareno va y predica de lo que Jesús hizo en su vida. Por eso la mujer samaritana va y habla de que encontró al Mesías. ¿Por qué? Porque no puede frenar lo que está en su vida y que la lleva a dar testimonio. Como nosotros no hemos dado un ejemplo claro en esta área, necesitamos gastar muchas palabras en decirle a nuestros cristianos o a nuestros miembros que hagan la obra misionera, que vayan y prediquen, que vayan y hagan discípulos. El que no predica, hermanos, es porque no tiene que predicar. La verdadera fe se propaga porque el Espíritu Santo nos impulsa a dar el Evangelio a otras personas. Al dejar a los discípulos en sus manos, ellos pusieron en práctica ese espíritu misionero en sus vidas, sin que Pablo les diga nada. Después Pablo sí dice, yo me entero de que la fe de ustedes se divulga por todas partes. Pero Pablo no los había enviado a divulgar su fe. ¿Pero qué había hecho Pablo? Se había corrido del lugar de dar las órdenes a sus discípulos y a sus iglesias y a sus comunidades, y los había enfocado en que sigan las órdenes de Jesús, cabeza de la iglesia, y del Espíritu Santo que habitaba en cada una de esas personas, de cada cristiano, y en cada una de esas comunidades. Porque ellos aprendieron el principio de que donde hay 2 o 3, ahí está Cristo. Ahí está su poder, su presencia y su propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 2 o 3 personas juntas, Dios las va a guiar, la palabra las va a enseñar, el Espíritu Santo le va a decir lo que tienen que hacer y ellos simplemente van a tener que obedecer. Esta forma de funcionar del apóstol Pablo fue lo que empezó a generar continuamente crecimiento y extensión de la iglesia como nunca había sucedido antes. ¿Cuánto tiempo nosotros asignaríamos a un proceso de evangelizar, discipular, bautizar y empezar una iglesia en una casa nueva, en un barrio con un grupo pequeño de personas? Imagínense nosotros la dinámica ministerial nuestra, ¿no?
¿Cuánto pensaríamos en cuánto tiempo haríamos esto? Seguramente armaríamos planes, ¿sí? Diríamos, bueno, vamos a empezar con esto, después hacemos esto, después le damos todos los cursos de bautismo, y después vamos a ver si están listos para hacer iglesia. Todo un proceso largo sería, ¿no es cierto? Mire lo que hizo Pablo en una noche. Y acá usted va a descubrir que estamos a años luz nosotros de funcionar ministerialmente como él funcionaba en su cabeza y en su corazón ministerialmente. En una noche Pablo ganó una persona para Cristo, que fue el carcelero de Filipos. En esa misma noche la bautizó. Y acá es donde yo le decía que íbamos a hablar del bautismo. ¿En base a qué la bautizó? A una confesión de arrepentimiento, de fe en Jesús como Salvador. Nada más. ¿Sí? Y este no es el etíope, ¿sí? Que se tenía que ir, ¿no? Entonces lo bautizó porque se iba y no lo iba a ver más. No, acá no había apuro. Pero sí había una convicción en Pablo de que para bautizar a una persona, lo importante no era cuántas lecciones hizo en el curso de bautismo, lo importante no era qué aprendió en su conocimiento, sino que había una honestidad en la persona, en su confesión de arrepentimiento y fe en Cristo como Salvador. Para Pablo eso alcanzaba. Y esa misma noche lo bautizó. Le dio una instrucción de un par de horas acerca de lo que iba a hacer y la persona estaba lista. Y no solo eso, sino que esta persona era cabeza de familia y como él aceptó a Cristo, todos los que estaban en la casa hicieron lo mismo. Y evidentemente mostraron la misma confesión de arrepentimiento y fe, porque Pablo, ¿qué hizo? Bautizó a todos. Todos los bautizados esa noche empezaron una iglesia en una casa de Filipos en una sola noche. Evangelismo, discipulado, bautismo, inicio de la iglesia. ¿Qué muestra esto? Que el apóstol Pablo, para él las transiciones ministeriales eran rápidas y no basadas en el tiempo o en el conocimiento o en un examen humano, sino estaban basadas en la fe y en la confianza en lo que Dios hacía en las personas que Dios le iba dando al apóstol Pablo. Él no tenía formas humanas de evaluar a esta gente, sino esta gente tendría que haber estado un año en un curso de bautismo, después vamos a ver si vamos a tu casa, después vamos a ver si son una iglesia. Sin embargo, aquí Pablo en una noche desarrolló lo que era para él la forma de llevar adelante el ministerio. Evidentemente, tenemos mucho para aprender del apóstol Pablo. Fíjense, nosotros hemos educado a nuestros primeros cristianos para ponernos a nosotros en el lugar de Cristo. ¿Por qué? Porque tienen que venir a nosotros a aprender, a ser guiados, a tener permiso para hacer ciertas cosas, a tener permiso para trabajar en la iglesia. El apóstol Pablo, ¿cómo lo hizo? Lo hizo mucho más simple. Él los entregó a enseñanzas básicas y de ahí en adelante los encomendó a Dios, a Cristo, a su palabra y a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nosotros creemos en el Espíritu Santo, ¿sí? Creemos que nos inspira, que nos guía, pero no podemos creer que el mismo Espíritu va a guiar a los nuevos convertidos. ¿Creemos realmente que el Espíritu Santo nos guía y nos enseña, como dice Jesús, pero no creemos que Él les puede enseñar a ellos si nosotros no estamos al lado de ellos? ¿Por qué Pablo se fue tranquilo? No era irresponsable Pablo. Pablo se fue tranquilo porque tenía una fe real en que al encomendar a esa gente a la palabra, a Cristo, a Dios y a la guía del Espíritu Santo, Dios iba a hacer su trabajo. Él cree también en el Espíritu Santo, él cree que Cristo inspira y guía a los discípulos, y por eso los libera para que ellos se conecten con Jesús y con el Espíritu Santo y hagan el ministerio. No necesitan a Pablo, según la mirada de Pablo. ¿Cuál es la consecuencia de estas maneras de ver el ministerio? Bueno, la consecuencia nuestra es que cuando vemos una acción de independencia de parte de un nuevo convertido, nos provoca ansiedad y temor. No sabemos si lo que va a hacer está bien, si se va a equivocar, entonces nos provoca ansiedad y temor, ¿sí? La consecuencia para el apóstol Pablo es que él alienta las acciones independientes dentro de la comunidad.
Por eso le dice a los nuevos cristianos, sí, vos venís, vos traés tu salmo, vos traés tu revelación, vos traés lo que tengas y vamos a edificar. Si te equivocaste, corregimos, estamos en una comunidad de instrucción mutua, por lo tanto la corrección es algo que va a pasar en todas las semanas, ¿sí? Pero te lanzo enseguida al ministerio. No necesito que vos sepas un montón de cosas para lanzarte a obedecer al Espíritu Santo. Si alguien sugiere dar a los cristianos en nuestro modelo, a un nuevo cristiano, libertad de acción, ¿sí? Mira, acá hay un nuevo cristiano, se convirtió hace 2 días, ¿sí? Quiere ir a predicar allá a otro barrio porque hay un pariente de él, ¿sí? ¿Cuál es el primer pensamiento nuestro? No es un interés entusiasta. Nos cuestionamos. Nuestra actitud es negativa, decir, y no, mirá si enseña mal, mirá si se frustra, mirá si lo empezamos a cuidar, lo empezamos a proteger. La actitud del apóstol Pablo era otra. Jesús estaba mirando la libertad de sus discípulos. Él ve que la libertad es positiva. Él no tiene miedo de que sus discípulos vayan, intenten, se equivoquen. Él sabe que no van solos. Él sabe que van con el Espíritu Santo guiándolos y él sabe que Dios puede hacer muchas cosas a través de ellos. Y este principio no nace en Pablo, este principio nace en la forma en que Jesús liberó, por ejemplo, al Gadareno para que vaya a dar su testimonio a su propio barrio, o a la mujer samaritana que segundos antes no sabía nada de Jesús y ahora ya Jesús la está liberando para que ella vaya a compartir lo que sabe con otros. ¿Por qué? Porque hay una confianza en la obra del Espíritu Santo en los nuevos cristianos. Esta es una de las claves de por qué el apóstol Pablo avanzaba a un ritmo que a nosotros nos cuesta comprender. Nosotros enseñamos a que los cristianos nuevos se tienen que ganar su derecho de estar dentro de la iglesia. Nosotros le decimos al nuevo, yo soy el pastor, la cabeza de la iglesia, el que toma las decisiones acá. Yo estoy acá para guiarte. Vos tenés que hacer esto. No hagas nada sin consultar. Mirá y cuando estés listo, nosotros te vamos a decir que vos estás listo para hacer algo. Y si actúas de forma independiente, ten en cuenta que te podés equivocar o peor, pecar. ¿Sí? Bueno, a veces nos preguntamos por qué nuestros miembros no hacen nada. Bueno, con este formato, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Fíjate cómo lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo de entrada le enseñaba sus derechos a los miembros de la iglesia como cuerpo de Cristo. Él les dice, Cristo es tu cabeza. Él te va a dar las órdenes. El Espíritu Santo te va a guiar. No me necesitas a mí. Cada paso el Espíritu Santo te va a guiar. Usted solo obedezca lo que Dios le diga. Usted haga lo que Dios le guíe a hacer. Usted actúe y si se equivoca va a aprender. ¿Qué problema hay con equivocarse? ¿Sí? Va a aprender que lo está haciendo mal y lo vamos a corregir. Si actúa en forma independiente, usted va a ver obrar a Dios. Entonces vaya y hágalo. Esta es la actitud del apóstol Pablo hacia un nuevo cristiano. Por eso ellos divulgaban la fe de una manera natural. No es que Pablo tuvo que hacer que ellos divulguen la fe. Ellos lo hacían de forma natural y lo que Pablo hizo y sabiamente hacía era no frenar ese impulso que el Espíritu Santo tiene en toda persona que nace de nuevo y que quiere hacer aquello que Dios le está indicando hacer. Es nuestra estructura y nuestro modelo ministerial el que muchas veces está poniendo freno a lo que Dios quiere hacer a través de los primeros cristianos. Otro elemento muy diferente es que nosotros como líderes queremos estar en todo y para todos. Y aquí el apóstol Pablo nos da otra lección. Pablo decide salir, decide retraerse del lugar de liderazgo. Él sale para que entre Cristo y el Espíritu Santo en su lugar. Direcciona a su gente hacia allá. Le da lugar a Cristo en la vida de las personas. Le dice, no me vengas a preguntar a mí, anda a preguntarle a Jesús. Fíjate el modelo de Jesús, aprende de él, averigua. Él estuvo complacido cuando sus discípulos progresaban sin ayuda de él. Él dio la bienvenida a la libertad. De hecho, le habla en una carta a una de sus iglesias acerca de la importancia de la libertad que tenemos en Cristo. Él creyó en el Espíritu Santo no solo como un poder espiritual, sino como una persona que habitaba en cada uno de sus discípulos. ¿Cómo no los iba a dejar solos? Si él sabía que el Espíritu Santo en su vida iba a hacer cosas grandiosas, él confiaba en ellos, él creyó en el Espíritu Santo que estaba en ellos.
creyó que Cristo podía en esos mismos discípulos estar presente. Y como lo dice en una de sus cartas, él creyó que Jesús iba a perfeccionar, establecer, fortalecer y fijar a esos discípulos como miembros de la Iglesia de Cristo. Esta es la fe que nosotros necesitamos hoy. Es la fe de lo que Dios quiere hacer en cada uno de los cristianos que está bajo nuestro trabajo. Necesitamos subordinar nuestros métodos, sistemas y nosotros mismos a esta fe. Cuando nosotros creamos en el Espíritu Santo, vamos a enseñar a nuestros nuevos discípulos a creer en Él, y cuando ellos crean en Él, ellos van a estar listos y libres para seguir la guía del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Esta fe que tenemos en el obrar de Jesús como cabeza de la iglesia y del Espíritu Santo como el que impulsa e inflama a los cristianos a hacer la tarea que Dios nos ha mandado a hacer. Otro elemento que tenemos importante en la vida de Pablo. Nosotros le tememos a la expansión espontánea y libre de los discípulos. ¿Y por qué? Porque sentimos que es algo que no vamos a poder controlar. Y esto es verdad. Ahora, a diferencia de nosotros, el apóstol Pablo no tiene miedo a la expansión espontánea de sus discípulos. Por eso se anima a dejarlos solos, por eso se anima simplemente a darle unas enseñanzas básicas y simples, y de ahí en adelante confía en que Dios, a quien los encomienda, su palabra que es poderosa para edificarlos, y la guía del Espíritu Santo son herramientas suficientes para que ellos puedan crecer y hacer la vida de la iglesia. Nosotros no podemos ni provocar ni controlar la expansión espontánea de la iglesia que comanda el Espíritu Santo. La expansión de la iglesia es cuando el Espíritu mueve a una persona o a una iglesia o a una comunidad, y nosotros no podemos estar en control de eso. Y si no podemos controlarla, deberíamos alegrarnos. Porque si no podemos controlarla, quiere decir que es demasiado grande para nosotros, que no es una tarea humana. Todas las grandes cosas que Dios ha hecho están fuera de nuestro control. Es su obra, ¿sí? Ahora, esto da base a una gran esperanza. ¿Por qué? Porque esta expansión espontánea, si nosotros no la frenaríamos, estaríamos viendo que esto puede llegar a cualquier continente con el conocimiento de Cristo. Nunca nuestro control va a poder lograr algo parecido a lo que Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo en cristianos y en iglesias. La palabra de Dios lo dice así en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No está en control humano, va hacia donde quiere, sopla como Él quiere, en aquellos que Él quiere, y nosotros como líderes no tendríamos que estar tratando de frenar el impulso de lo que Él quiere hacer. Conclusiones para terminar. Cuando un barrio, una población no cristiana, se encuentra frente a un grupo de personas, un grupo de vecinos, que acepta a Cristo, que cambia, que empieza una iglesia en su casa, ordenada, donde celebran la cena, donde se aman unos a otros. Y la gente de ese barrio ve que son las mismas personas que ellos conocían, pero ahora son cristianos, y que no hay ninguna organización metida en el medio, que no hay ninguna persona metida en el medio dando órdenes, sino que ellos, impulsados por el Espíritu Santo, viven de una manera diferente. Esos vecinos descubren que están en presencia de algo único, de una fuerza espiritual que ellos no saben de dónde viene. Y de esa manera conocen la presencia del Espíritu Santo en su barrio. Esta simplicidad de no tener que llevar un dirigente, un pastor, de no tener que colocar un cartel de una organización, es la forma espontánea y simple en que los primeros cristianos fueron ganando todo el imperio romano para Cristo. El crecimiento de la iglesia en aquellos tiempos fue algo que nunca antes se había visto. Y esto se debió a que el Espíritu Santo impulsaba a cada cristiano nuevo
a vivir la vida de una manera, y ellos no encontraron en todas las iglesias que Pablo plantó nada que frene ese impulso que el Espíritu Santo quería realizar. Nuestra experiencia no es la experiencia de Pablo ministerialmente, porque nuestra práctica no es la práctica de Pablo. Hemos visto un montón de ejemplos acerca de cómo nosotros hemos recibido una herencia cultural de cómo funciona el ministerio. Y también hemos visto cómo el apóstol Pablo tenía un modelo que realmente impactó la vida del imperio en aquella época, y todas las regiones donde Pablo trabajó fueron impactadas por la forma en que Pablo llevó adelante el ministerio. Volver al modelo bíblico de las prácticas del apóstol Pablo es la esperanza que tenemos de volver a ver la expansión de la iglesia guiada por el Espíritu Santo en nuestro tiempo. Dios quiera que cada uno de nosotros, bajo la guía y la asistencia del Espíritu Santo, pueda revisar lo que Pablo hacía y pueda volver a esas prácticas, mucho más simples, mucho menos complicadas que las nuestras, pero también con convicciones de fe muy profundas en el ejercicio de Jesús como cabeza de la iglesia, de Dios como el hacedor de la iglesia, del Espíritu Santo como el que guía, impulsa e inflama a los cristianos y a las comunidades para divulgar la fe, y a la palabra, que como dijimos al inicio de este estudio, es poderosa para edificar la iglesia. Dios quiera que lo podamos hacer así, cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros ministerios.